Ya pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y veníamos informando esta mañana de los nuevos casos de COVID que han ingresado por diferentes puntos desde el exterior a nuestro país. ¿Esto cambia de alguna manera la actualidad epidemiológica del país? Bueno, para dialogar sobre estos temas, reflexionar sobre esto es que recibimos a la doctora Zaida Arteta, quien es infectóloga y secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy el tema de polémica es el buquebús, ¿no? Estos dos ingresos de casos positivos que estarían en Maldonado y este revuelo que se ha dado con más de 600 personas que hay entre 33 y Maldonado en cuarentena. Se habló ayer de que Buquebús tomaría algunas medidas como hisopar, hacer test rápidos a quienes ingresen al barco para evitar situaciones como la que se dio a partir del viernes pasado. ¿Qué posibilidades hay de test rápidos? ¿Cuán cubiertos estamos? Si bien todavía no se conoce específicamente la metodología que se utilizaría. En realidad existen distintas formas de hacer test para diagnosticar COVID-19. Todas implican hasta ahora, para tener cierta certeza, valga la redundancia, de ese test, del resultado de ese test, todas implican que se haga un test por PCR, por biología molecular. Eso quiere decir que hay que hacer un hisopado, al menos nasofaríngeo, y procesarlo para buscar el virus por una técnica de PCR. Ahí hay distintas plataformas, algunas comerciales, de distintos laboratorios internacionales que venden y que tienen aval, ¿verdad? Entonces hay aparatos que hacen un test en 40 minutos con la misma certeza que hacen los test de biología molecular ahora en nuestros prestadores, las mutualistas, los laboratorios acá, que en estos casos en los que es un laboratorio instalado pueden llegar a ser, según estas plataformas que se llaman aparatos, pueden llegar a ser 200 en unas horas o 400 en 4 o 6 horas. Depende de la forma de procesamiento de las muestras. Y existen, sí, y hay en Uruguay algunas plataformas que hacen un test en 40 minutos de un hisopado. El problema es que muchas de ellas lo hacen de a uno. Entonces hacen cada 40 minutos uno. Entonces, claro, uno está en 40 minutos, claro, y es rápido. Si estamos hablando de una masa de 200 personas. No sé a cuál plataforma se estarán refiriendo, pero bueno, debería implicar que las personas lleguen de una forma separada desde el punto de vista espacial a un lugar adecuado para hisopar, que es un procedimiento que genera aerosoles, o sea que tiene que tener determinadas características, que luego salga de ese lugar la persona y esté separada de las otras personas, por lo menos de las personas con las cuales no convive, ¿no? Si son una familia, obviamente pueden estar juntos. Y bueno, y esperar el resultado y luego de ahí subir al barco. No sé, supongo que estarán pensando en una experiencia de ese tipo. ¿Qué fiabilidad tienen esos test que son más rápidos que los que estamos acostumbrados? No, si son test de biología molecular y están validados por organismos internacionales, en este caso, porque se compran en general desde el exterior ya la plataforma, nosotros, salvo que hemos desarrollado en la Universidad de la República, los demás que se están haciendo en el medio son importados y, bueno, tienen los avales de organismos internacionales que validan su uso, ¿no? ¿Ese sería un mecanismo efectivo entonces para evitar ingresos de casos positivos? Son todas herramientas que pueden hacer disminuir el número de casos, ¿no? La primera herramienta es intentar que las personas que no tienen necesidad de hacer un viaje ni en avión ni en buquebús lo hagan. Esa es la primera herramienta. Claro, ¿quién mide la necesidad, no? Bueno, ahí yo no voy a juzgar, pero o sea, la primera herramienta es tratar de disminuir al máximo el número de traslados desde países donde hay muchos más casos que en Uruguay. Y en este sentido, los vuelos que se van a empezar a implementar con frecuencia regular a Europa, ¿genera un riesgo extra para Uruguay? No, los que se van, tengo entendido que los que se van a autorizar es a lugares donde la prevalencia ya es muy baja y por lo tanto no generan un riesgo adicional. O sea, nosotros tenemos la chance, como vemos, o sea, esa bonanza que tuvimos esos días de 0 casos, eso era claramente temporal y si nosotros bajamos la guardia, por decirlo de alguna manera, en el distanciamiento físico, la higiene de manos,
y empezamos a aglomerar personas, que se ha demostrado que es una de las cosas que más impacta en los brotes y en los brotes grandes, vamos a tener otros brotes y va a suceder esto. Entonces, lo más importante, digo para allá, es no aglomerar personas. O sea, tenemos que aceptar de alguna manera de que va a haber siempre algunos casos, que tenemos circulación del virus en Uruguay, pero que tenemos que evitar aglomerar. Entonces, tanto en buquebús como en un shopping, como en los lugares educativos, como en lo que quieran, si utilizamos un protocolo donde las personas no estén amontonadas, por decirlo con una palabra, ¿no? No deberían ser contactos. Podríamos pensar en que en esos barcos de buquebús enormes las personas puedan no estar a menos de 1,5 metros, las que no viven juntas, ¿no? Obviamente. Podríamos pensar que no estén tocando toda la superficie sin ponerse alcohol gel, y la verdad que sí, porque es una superficie grande. El problema es que yo, por ejemplo, yo no he viajado, ¿no? Pero antes, cuando no había este problema, uno ve eso de que se ponen uno al lado del otro y amontonados para salir, amontonados, salimos y te da la sensación de que sos ganado cuando salís por esa puerta chiquita. Bueno, claro, si eso sucede, ya está. Eso ahí se rompe todo protocolo de distanciamiento, pero el protocolo de distanciamiento es lo más importante. Y el de higiene de manos y el de tocada de las superficies. No necesariamente por estar en un barco yo soy contacto, por haber viajado en el mismo barco. Lo que pasa es que, claro, como no sé quién es la persona, claro, si yo tuve distancia con todas las personas y me higienicé las manos todas las veces y usé la mascarilla y todos usaron la mascarilla, uno diría, bueno, los que estaban en el barco no necesariamente son contactos. No estuvieron cerca, cara a cara, tocándose, compartiendo objetos, y entonces el virus no vuela. Claro, ahí da la cuestión del aire acondicionado, del espacio cerrado, ¿no? Aunque si se mantienen esas medidas, ¿no es un riesgo extra? Y bueno, no sería no es un contacto, estrictamente un contacto, lo que llamamos un contacto, ¿no? Es verdad que existe la chance, porque es un espacio cerrado, pero bueno, si las personas están lejos una entre otra, ¿no? También, claro, es como cuestiones que aumentan la probabilidad, ¿no? Si uno suma viajar en buquebús, ¿no? En un espacio cerrado, que a veces se puede romper el protocolo y pone muchísimas frecuencias de buquebús, la chance de que esto suceda nuevamente es mucho más alta. Y si se hace un viaje cada tanto con las personas que estrictamente necesitan viajar por motivos de fuerza mayor, ¿no? Es distinto. Zaida, esto es la realidad de los últimos días, que se suma al brote de 33, donde todavía hay 69 casos. Bueno, ¿cómo se arma este puzzle? Porque como tú bien decías, con días anteriores de 0 casos y la situación más controlada, habíamos generado como una sensación de que veníamos peleándola bien. Nos sorprende lo de 33, esto que veníamos hablando es posterior en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se podría describir entonces el mapa general de la situación en la que está Uruguay? Y bueno, Uruguay tiene la situación, en realidad la tuvo y la tiene controlada. Sabemos lo que tenemos que hacer para controlarla y lo estamos haciendo. Lo que también es verdad es que no se puede mantener a las personas adentro de las casas todo el tiempo por meses, ¿no? Entonces, ese distanciamiento social muy marcado que hicimos al inicio nos permitió tener disponibilidad de test. De manera que ahora estamos diciendo, bueno, vamos a hisopar a todos los que suben a un buquebús, vamos a 33 y hisopamos a muchísima gente. Estamos implementando un proyecto de diagnóstico en poblaciones vulnerables entre el SMU, la Intendencia y la Universidad de la República para hisopar personas asintomáticas que trabajan en la calle con otras y que entonces, si tuviera un caso positivo, habría un brote. Entonces, para prevenir ese brote, o sea, podemos pensar en tener esa herramienta que es muy importante porque nos permite gestionar los casos, ¿no? Le hago el hisopado, es negativo, lo puedo liberar, ¿no? Es un personal de salud o cualquier trabajador. Entonces, el distanciamiento extremo al inicio nos sirvió para poder organizar el sistema de salud y tener esta herramienta disponible tan importante y generar todas las normas y protocolos. Pero no se puede mantener durante muchísimo tiempo. Entonces, empezamos a hacer todas las cosas que hacen las personas, ¿no? Entonces, lo que
estamos en la misma situación. O sea, no es que hayamos mejorado en el sentido de la chance de que se produzca un brote, de la chance de que aumenten muchísimo los casos. Yo creo que lo que hay diferente, claramente, es que sabemos lo que tenemos que hacer. Porque además lo hemos hecho y hemos comprobado cómo de esa manera hemos llegado a tener 0 casos algunos días. Zaida, ¿y el caso de 33 no interpela a los equipos de salud justamente por ese bajar la guardia, por cómo se dio, por lo que se conoció y los detalles que se conocieron de las formas que tenían los equipos de salud allí en el departamento? Sí, los trabajadores de la salud en todo el mundo son quienes están más expuestos a adquirir COVID. Por muchos motivos. El primer motivo es porque están siempre viendo personas que están sintomáticas y haciendo testeo y atendiendo a las personas. Entonces, así como hay a veces quiebres en los protocolos en el buquebús, puede haber, sí, quiebres en los protocolos en la atención a las personas. Y puede pasar, sí, que desestimemos un caso y dijimos, bueno, este no debe ser o no tiene el resultado, o esto del 0 caso. Esa cuestión psicológica de, no tenemos casi casos, ¿no? Determina que las personas empiezan a compartir el mate, empiezan a compartir objetos, le bajan la guardia, vamos a decir, a no estar aglomerados. Y el personal de salud son personas. Y obviamente puede haber quiebres en los protocolos, al igual que lo hay en un shopping, al igual que lo hay cuando amigos se juntan a hacer un asado entre 20 personas. O sea, si una persona tiene COVID ahí, al otro día tenemos probablemente 20 casos diseminados, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber habido un quiebre en alguno de los protocolos, más de una vez incluso. Eso es algo que está estudiado en el sistema de salud. Nosotros los protocolos de aislamiento para evitar las infecciones intrahospitalarias, cualquiera, están muy claros. No hay un problema en que no sabemos cómo es. Es que lo conductual a veces, como hay que ser muy repetitivo, muy estricto, con listas de chequeo, etcétera, hace que disminuyamos o que digamos, no, bueno, solo agarro esto y con eso tengamos un brote. Eso puede pasar. Zaida, ayer estábamos dando la noticia que en 3 estados en Australia, donde están viviendo una segunda ola con una cantidad de casos importante, en los centros asistenciales, en los hospitales, estaban vacunando con la BCG al personal de la salud porque entendían que podía de alguna manera inmunizarlos o favorecer a la inmunización. Y por allí yo recuerdo hace muchas semanas atrás que en algún momento se habló de que tal vez lo que había sucedido en Uruguay era que nosotros teníamos la BCG obligatoria y que tal vez esa BCG nos hubiera por lo menos brindado algún tipo de defensa mayor contra el coronavirus. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, hay información racional, científica, que explica eso y que sustenta esa teoría. Y de hecho, en Uruguay se está intentando implementar ese protocolo de investigación. El doctor Alejandro Chavalgoiti coordina un equipo en el cual yo participo, en realidad colateralmente, pero participo, donde se va a intentar hacer eso con el personal de salud para disminuir la chance de la adquisición. Sí, eso. Pero tampoco es, o sea, acá el problema es que no hay una cosa que uno diga, no, yo hago esto y con esto ya está. No, es un paquete de cosas. Estos son intentos de que el impacto sea menor, porque como yo decía, lo más importante del personal de salud, los trabajadores de la salud, es que somos los que estamos más expuestos, lo dicen las estadísticas, por diferentes motivos. Hubo países donde se acabaron los equipos de protección personal, se reutilizaban y en Europa, ¿no? Se reutilizaban y había problemas porque la persona no estaba del todo protegida. En Uruguay tuvimos alguna dificultad inicial de conseguir equipos de protección personal. Ahora no tenemos ese problema. Ahora el mundo además está pudiendo producir con una cantidad adecuada, estamos pudiendo tener acceso. Igual quiero recalcar, porque esto ya lo hemos dicho, que los precios de estas cosas, así como pasó con el alcohol gel o las mascarillas al inicio, o sea, ha pasado y los prestadores de salud están pagando. No sé por cuánto se multiplicó el precio del tapaboca, de la sobretúnica, o sea,
Quiero decir, es algo súper complejo, Claro. pero que puede determinar en algunos casos incluso falta de insumos. No es lo que está pasando en Uruguay en este momento, en principio. O sea, hay una explicación sencilla. ¿Por qué la BCG podría contribuir a que no nos contagiemos de COVID o que tengamos versiones más benévolas, digamos? Porque la BCG no es una vacuna que prevenga la adquisición de tuberculosis, ¿no? Que es lo que, como otras vacunas, que la del sarampión previene la adquisición de sarampión. La BCG es una vacuna que en realidad lo que hace es generar un cambio en la inmunidad, que las células que son células de la inmunidad de la persona, que son células que recuerdan las inmunizaciones anteriores que hemos tenido, ¿no? Es como que hay un cambio en esa cadena inmunitaria de esas células que determina que están como mejor preparadas para contra distintas infecciones. Eso no solo está planteado para COVID, también está planteado para otras enfermedades. Es como que es una vacuna que podemos llamar que es un inmunomodulador, que cambia determinados receptores y cosas de las células que pueden hacer que la persona tenga una inmunidad distinta, una respuesta inmunitaria distinta y que entonces la coloque como en otra situación. Veremos en Uruguay entonces qué alcance ha tenido. Uruguay en realidad está intentando entrar en esos protocolos internacionales porque muchas veces esos estudios se hacen de forma multicéntrica, o sea, se hacen en muchos países a la vez y después se juntan los datos y se analizan todos juntos. Zaida, aprovecho para dialogar de otro tema que ha generado polémica en las últimas horas, que son las vacaciones de invierno, ¿no? Ese receso que originalmente tenía la intención justamente de prevenir enfermedades típicas de las bajas temperaturas y que algunos papás, bueno, ya genera molestia porque venimos de mucho tiempo con clases no presenciales a distancia y a un mes prácticamente del reinicio de la presencialidad, no con la normalidad anterior, sino con la nueva normalidad, bueno, hay un receso. ¿Colaboraría a evitar, otras enfermedades o incluso circulación del COVID? Sí, es clarísimo, ¿no? Sí, el distanciamiento físico va a colaborar siempre. Sí, eso, claro, colaboraría. Pero, ahí hay que poner sobre la mesa y lo pondrán las autoridades, la situación en la que estamos, también el impacto del no tener clases y ver, ahí es un equilibrio difícil en el cual puede haber varias opiniones, para el cual hay datos que hay que tomar, pero seguro colaboraría en disminuir el número de infecciones, eso seguro. Claro, pero, ¿cuánto aumentó el riesgo con el retorno a las clases presenciales? Porque en todas las instituciones hay medidas, las clases son menos numerosas, los alumnos están separados, no van todos los días, van menos horas. Esa es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Cuánto aumentó el riesgo? Es una pregunta que se respondería con un número, pero no, es muy difícil, porque depende ya aumentó porque hay más contacto entre las personas, ¿no? Pero después puede aumentar mucho más si se rompe, ¿no?, el protocolo de actuación y hay mucho más contacto entre personas o no, si hay higiene de manos o no. Entonces, un poco probablemente, el riesgo aumentó, eso está claro. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Es posible que tengamos algún brote relacionado al inicio de las clases? Es posible. ¿Sabemos qué tenemos que hacer cuando suceda? Sabemos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Ahora, claro, una cosa es hacer un receso por ese riesgo y otra cosa es por otras causas, claro, ¿no? Y ya para cerrar, ¿cuánto influye las bajas temperaturas, el invierno, en la propagación del COVID y en general lo que pasa en invierno, ¿no? El aumento de las infecciones respiratorias? El invierno en lo que más influye es en que tenemos las ventanas cerradas y los aires acondicionados prendidos. Y por ende, cuando nosotros nos amontonamos en un espacio chico, porque hace frío, y entonces un espacio el chico es más cálido, o prendemos aires acondicionados, estamos aumentando la probabilidad de estar más cerca, y por tanto que haya transmisión, o de tener el aire prendido y por tanto que haya transmisión. Más que nada es eso. No es tanto por el frío en sí, es por eso, ¿no? Que tiene esa característica de que nos juntamos naturalmente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y cerramos esta entrevista a cuenta de otra porque van surgiendo dudas, van cambiando las realidades y surgen también nuevas preguntas para hacerse. Así que muchas gracias por este diálogo. Cerramos por aquí entonces esta entrevista con la doctora Zaida Arteta.